Me llamo Lorenzo. Llevo 20 años vistiendo el uniforme de los Vigili del Fuoco de Turín. Y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que el fuego no tiene piedad. No negocia. No perdona. Simplemente consume. Consume madera, consume metal, consume recuerdos, consume vidas. Y si no tienes la cabeza fría, te consume a ti también. Cuando comencé en este trabajo, todavía era idealista. Tenía esa imagen romántica del bombero héroe que salva vidas, que devuelve a los niños a sus madres, que rescata al perro de la familia. Pero la realidad te golpea rápido en este oficio. La realidad te enseña que muchas veces llegas tarde, que a veces solo encuentras cenizas, que hay incendios que empiezan antes de que llegues y terminan mucho después de que te vas, pero arden dentro de la gente por años. Yo sé de eso porque cargo uno de esos incendios desde hace más de una década. Déjame contarte algo antes de llegar al punto principal de esta historia. Necesitas entender quién era yo antes de aquella noche de noviembre para que comprendas la magnitud de lo que pasó. Yo no era siempre este hombre técnico, frío, calculador. Hubo un tiempo en que creí en cosas, creí en Dios, creí en la justicia, creí en que las buenas personas merecían finales felices. Todo eso se quemó una tarde de marzo hace 13 años. Mi hermano menor, Davide, tenía 23 años. Estaba por graduarse de ingeniería, tenía una novia que lo amaba, tenía toda la vida por delante. Yo era su héroe, me lo decía siempre. Lorenzo, cuando sea grande quiero ser como tú, quiero salvar vidas. Y yo me sentía orgulloso, ¿sabes? Me sentía importante, hasta ese día. Davide tuvo un accidente de auto en la autopista. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y lo golpeó de lado. El carro quedó hecho un acordeón de metal retorcido. Yo recibí la llamada mientras estaba de turno. Cuando escuché la ubicación, algo dentro de mí se congeló. Conocía ese cruce. Había pasado por ahí esa misma mañana. Llegamos al lugar en 8 minutos. 8 minutos que se sintieron como 8 horas. 8 minutos que me persiguen hasta hoy. El carro estaba destrozado. Yo podía escuchar a David de dentro gritando mi nombre. «Lorenzo, Lorenzo, ayúdame». Mis compañeros tuvieron que sujetarme porque quería arrancar la puerta con mis propias manos. Usamos las tenazas hidráulicas, seguimos todos los protocolos. Hicimos todo bien, todo por el libro. Pero su cuerpo estaba aplastado contra el volante. Había demasiada presión en su pecho. Cuando finalmente lo sacamos, ya era tarde. Murió en mis brazos, en la ambulancia, mirándome a los ojos, tratando de decir algo que nunca pude entender. Esa noche enterré algo más que a mi hermano. Enterré mi fe. Porque si existía un Dios, ¿por qué me daría las herramientas para salvar extraños, pero no para salvar a mi propia sangre? ¿Por qué me permitiría escuchar sus gritos sin poder hacer nada? ¿Por qué un borracho irresponsable caminó del accidente sin un rasguño mientras Davide, que nunca hizo daño a nadie, se desangró en mis brazos? Dejé de ir a misa, dejé de rezar. Mi madre me suplicaba que no perdiera la fe, que Dios tenía un plan. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan incluye destruir a un joven brillante por el capricho de un imbécil que no podía llamar un taxi? No, yo decidí que si Dios existía, era un espectador sádico, y si no existía, era una mentira consoladora para los débiles. Preferí confiar en lo que podía ver, tocar, medir, la ciencia, los equipos, los protocolos. Me convertí en el bombero más técnico de la estación. Mis compañeros empezaron a llamarme la máquina. Estudiaba cada llamado como un problema de ingeniería. Las casas dejaron de ser hogares y se convirtieron en estructuras con puntos de colapso calculables. Las personas dejaron de ser individuos con historias y se transformaron en cargas térmicas, en variables de una ecuación de rescate. Suena horrible cuando lo digo así, pero funcionaba. Mi tasa de éxito subió. Salvaba más vidas precisamente porque no me involucraba emocionalmente. El fuego es una ciencia. Tú calculas, ejecutas, extraes. Simple. Mi mejor herramienta era la cámara térmica. Ese aparato se convirtió en mi evangelio.
Detecta el calor corporal a través del humo más denso. Te muestra en colores donde hay vida. Rojo brillante para el calor intenso, amarillo y naranja para los cuerpos humanos, azul y morado para las zonas frías. Es tecnología que no miente. Un cuerpo humano tiene 37 grados y esa cámara lo encuentra. Si la cámara no muestra nada, no hay nada. Así de simple, así de claro. Nada de fe ciega, nada de intuiciones, nada de rezos. Solo datos objetivos. Antes de continuar, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te está aportando algo, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias contigo. ¿Los años pasaron así? Me volví respetado, pero también distante. Mis compañeros dejaron de invitarme a las cenas navideñas porque sabían que rechazaría. ¿Para qué fingir camaradería cuando esto es solo un trabajo? Haces tu turno, salvas lo que puedes, te vas a casa, repites. Mi apartamento era espartano. Una cama, una mesa, mi equipo. Nada de fotos familiares, nada de recuerdos. Los recuerdos son combustible para incendios internos. Mi madre se preocupaba. Lorenzo, te estás convirtiendo en un fantasma, me decía. Pero yo prefería ser un fantasma eficiente que un alma destrozada. El dolor es una distracción, la nostalgia es una debilidad. Yo elegí la anestesia emocional, y así llegamos a aquella noche de noviembre. Era un jueves. Lo recuerdo porque los jueves siempre hacíamos inventario de equipo, y yo estaba revisando precisamente mi cámara térmica, calibrándola, asegurándome de que cada sensor funcionara perfectamente. Afuera llovía esa lluvia fina y fría típica del otoño en Turín, el tipo de lluvia que se te mete en los huesos. La estación estaba tranquila, algunos compañeros jugaban cartas, otros revisaban rutinas de entrenamiento. El llamado llegó a las 3:15 de la mañana. La alarma cortó el silencio como un cuchillo. Incendio estructural de gran magnitud en Vía Garibaldi 47, edificio residencial de 4 pisos, múltiples reportes de personas atrapadas. Todos nos movimos como una máquina bien aceitada. 30 segundos desde la alarma hasta que el camión salió rugiendo a la calle mojada. Vía Garibaldi está en el centro histórico de Turín. Edificios antiguos, construidos a finales del siglo XIX. Estructuras hermosas pero peligrosas. Cuando se incendian, porque tienen mucha madera en su construcción interna, las vigas, los pisos, las escaleras, todo viejo, todo seco, todo perfecto para arder. Cuando llegamos, el espectáculo ya había comenzado. Las llamas salían por las ventanas del primer piso como lenguas naranjas lamiendo la fachada. El humo era tan denso que formaba una nube negra que tapaba las estrellas. Podía sentir el calor desde la calle. Había gente en la acera en pijama, llorando, gritando. Algunos sangraban por cortes de vidrio, otros tosían violentamente, expulsando la muerte negra de sus pulmones. Me puse el equipo con movimientos automáticos, chaqueta, pantalones, botas, casco, guantes, respirador. El peso familiar de 60 kilos de protección. Agarré mi hacha en una mano y la cámara térmica en la otra. Mi compañero esa noche era Marco, un tipo joven, apenas 3 años en el cuerpo, todavía con esa luz idealista en los ojos que yo había perdido hace tiempo. El capitán Rinaldi estaba coordinando desde afuera. Prioridad 1. Evacuación del segundo y tercer piso. El fuego ya consumió la planta baja y está subiendo. Las llamas suben, siempre suben. El calor busca la altura, y en un edificio así, con la escalera central actuando como chimenea, el fuego puede llegar al techo en minutos. Entramos por parejas. La primera ola se fue al segundo piso. Marco y yo tomamos el tercero. El calor era brutal incluso con todo el equipo. El humo te desorientaba completamente. Sin la linterna del casco, estarías ciego en 3 segundos. Empezamos a golpear puertas. ¡Vigili del fuoco! ¡Abran! ¡Tienen que salir ahora! Vivadi. Algunos apartamentos ya estaban vacíos. Otros tenían ancianos que no podían moverse rápido.
Los cargamos, los bajamos por las escaleras, que ya crujían peligrosamente. Usé la cámara térmica para escanear cada rincón. La tecnología funcionaba perfectamente, mostrándome puntos calientes donde el fuego se estaba propagando por detrás de las paredes. Sacamos a 8 personas del tercer piso. Para cuando terminamos, el segundo piso también había sido evacuado. Total de rescatados, 17 personas. El capitán hizo el conteo con la administradora del edificio que temblaba como una hoja. ¿Todos están fuera? ¿Falta alguien? Ella revisó su lista. No, todos. Los del cuarto piso bajaron por la escalera de emergencia externa al inicio. Todos están aquí. El capitán asintió y gritó por el radio. Confirmado. Edificio vacío. Todos los equipos afuera. Pasamos a contención externa. Eso significaba que dejaríamos que el edificio se quemara de manera controlada, enfocándonos solo en que el fuego no saltara a las construcciones vecinas. Es la decisión correcta cuando una estructura está tan comprometida que entrar representa más riesgo que beneficio. La lógica de la supervivencia. Estábamos recogiendo mangueras, preparándonos para la larga noche de rociar agua desde afuera, cuando lo vi. En medio del caos de sirenas, gritos, el rugido del fuego y el crepitar de la madera al colapsar, había un muchacho parado junto a nuestro camión. Lo primero que pensé fue que era un vecino curioso que había cruzado el perímetro de seguridad. Pero había algo extraño en él. Estaba completamente limpio, en una escena donde todos estábamos cubiertos de hollín, donde el humo lo teñía todo de negro y gris. Este chico llevaba una camisa polo blanca impoluta y jeans azules, como si acabara de salir de paseo un domingo por la tarde. No tosía, no lloraba, no parecía afectado en lo más mínimo por el humo que hacía arder los ojos incluso a nosotros con equipo de protección. Lo más perturbador era su calma. Mientras todo el mundo corría, gritaba, lloraba, él simplemente estaba ahí, parado, mirándome directamente, no a Marco. No al capitán, a mí. Sus ojos eran oscuros, pero tenían una intensidad que no puedo explicar bien, como si pudiera ver a través de mi casco, a través de mi cara, directo al hueco podrido donde solía haber un alma. Iba a gritarle que se alejara de la zona de peligro, pero antes de que pudiera abrir la boca, él caminó hacia mí, no corrió, no se apresuró. Simplemente caminó con una tranquilidad absoluta que no tenía sentido en ese contexto de emergencia. Se acercó lo suficiente para que pudiera verle bien la cara. Tendría unos 15, 16 años, tal vez. Cabello castaño rizado, rasgos delicados, una sonrisa leve que no cuadraba en absoluto con la situación, y entonces me tocó el brazo. A través de la chaqueta gruesa antichamas, a través de las capas de protección térmica, sentí su contacto. Y te juro por lo que más quieras que no fue un toque físico normal. Fue como una corriente eléctrica, pero no de dolor, sino de algo que no tengo palabras para describir. ¿Paz? ¿Calidez? Ninguna de esas palabras es suficiente. Fue como si alguien hubiera vertido agua fresca en un desierto interno que yo ni siquiera sabía que tenía. Me quedé paralizado. Y entonces él habló. Su voz era suave, pero la escuché con absoluta claridad, a pesar de todo el ruido alrededor. «Lorenzo», dijo mi nombre. «No te vayas todavía. El pequeño Mateo está en el cuarto piso, apartamento 4B, debajo de la cama. Tus máquinas no lo ven, pero está ahí, está vivo». Mi cerebro se cortocircuitó. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿De qué estaba hablando? «Espera», le dije, quitándome el casco para escucharlo mejor. ¿Qué? El edificio está evacuado. La administradora confirmó que todos salieron. No hay nadie más adentro. Él sonrió, y esa sonrisa tenía algo que me dolió en el pecho. Era una sonrisa triste y alegre al mismo tiempo, como si supiera algo que yo no sabía, como si viera algo que yo no podía ver. «Mateo está ahí», repitió. «Confía en lo que no ves, Lorenzo». Y entonces, antes de que pudiera decir nada más, antes de que pudiera preguntarle quién era o cómo sabía lo que sabía, él simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad, más allá de las luces de emergencia.
Me giré para llamar a Marco, para preguntarle si había visto al chico. Y cuando volví a mirar, el muchacho había desaparecido. Completamente. Como si se lo hubiera tragado la noche. Busqué con la vista frenéticamente. No había manera de que hubiera podido alejarse tan rápido. El área estaba iluminada, había bomberos por todos lados, policías conteniendo a la multitud, pero él se había esfumado. Marco estaba enrollando una manguera a 3 metros de distancia. ¿Viste al chico que estaba aquí?, le grité. Marco me miró confundido. ¿De qué chico? El que estaba parado justo aquí hace un segundo, polo blanco, jeans. Marco negó con la cabeza. No vi a nadie, hermano. ¿Estás bien? Has estado respirando mucho humo. Tal vez sí había inhalado demasiado humo, tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero ese toque en el brazo había sido real, y él había dicho un nombre. Mateo. Apartamento 4B. Saqué mi cámara térmica y la apunté hacia el 4.º piso. Enfoqué donde debería estar el apartamento 4B. La pantalla mostraba la escala de colores, azules y morados en su mayoría, indicando temperaturas frías. Algunas manchas naranjas donde el fuego estaba empezando a trepar por las paredes internas, pero nada de amarillo brillante o blanco que indicara presencia humana. Nada. La cámara decía lo que siempre decía, datos objetivos, y esos datos mostraban que no había ningún ser humano vivo en ese 4.º piso. El capitán Rinaldi estaba gritando órdenes. Todos los equipos retirados a posición de contención, mangueras externas únicamente. La estructura está comprometida. Era la orden lógica. El edificio gemía y crujía. Podías escuchar cómo las vigas cedían. Entrar ahí ahora sería suicidio. Y mi cámara confirmaba que no había razón para entrar. No había vida que salvar. Pero esa voz: confía en lo que no ves. Me quedé ahí parado, sosteniendo la cámara, mirando la pantalla que me decía una cosa mientras mi cabeza repetía las palabras de un muchacho que tal vez ni siquiera había existido. Era absurdo, era ilógico, era exactamente el tipo de pensamiento emocional e irracional que había jurado eliminar de mi vida profesional hace años. Las máquinas no mienten, los sensores no se equivocan. La ciencia es objetiva. Yo había construido toda mi carrera, toda mi vida, post-Davide, en esa certeza. Confiar en intuiciones, en corazonadas, en voces que solo yo parecía haber escuchado. Eso era para los ingenuos, para los que todavía creían en cuentos de hadas y en dioses que supuestamente se preocupaban por nosotros. Debí haberme dado la vuelta, debí haber obedecido la orden, debí haber confiado en mi equipo como siempre lo había hecho. Pero ese toque en el brazo, esa paz súbita, la manera en que dijo mi nombre, como si me conociera, como si supiera exactamente quién era yo por dentro, todo el dolor, toda la rabia, todo el vacío, y había dicho el pequeño Mateo, un bebé. ¿Y si era verdad? ¿Y si por alguna razón imposible había un niño ahí arriba y yo me iba porque una máquina me decía que no había nada? Mi hermano Davide gritó mi nombre mientras moría. Yo estaba ahí, con todas mis herramientas, con todo mi entrenamiento, y no pude salvarlo. ¿Y si este era mi Davide? ¿Y si esta era mi oportunidad de hacer lo que no pude hacer entonces? Tomé una decisión que iba contra todo lo que me había convertido. Agarré mi hacha, me puse el respirador y empecé a caminar hacia la entrada del edificio. Marco me agarró del brazo. ¿Qué haces? Escuchaste al capitán. Orden de retirada. Necesito hacer una última pasada, le dije. Solo por protocolo. Una verificación final del 4.º piso. Marco me miró como si me hubiera vuelto loco. Tal vez lo había hecho. El capitán Rinaldi me vio y gritó. «Lorenzo, te ordené posición externa. ¿Qué mierda estás haciendo?» Yo ya estaba en la entrada. «Verificación final, capitán. 5 minutos. No tienes autorización. Te voy a suspender por esto». Probablemente lo haría, pero ya estaba dentro. El infierno. Es la única palabra que lo describe. El calor era tan intenso
que podía sentirlo incluso a través del traje. La escalera central era una chimenea gigante con llamas subiendo por el hueco. La madera antigua ardía con un hambre voraz. El humo era tan denso que mi linterna apenas penetraba medio metro. Cada paso era calculado porque el piso podía ceder en cualquier momento. Subí al segundo piso. Pared tras pared en llamas. Subí al tercero. El techo estaba empezando a gotear material fundido. Y llegué al cuarto. La puerta de acceso a ese nivel estaba caliente al tacto. La empujé con el hombro y cedió con un crujido de protesta. El humo aquí era peor. Visibilidad cero. Mis pulmones ardían incluso con el respirador. Saqué la cámara térmica otra vez. La apunté por el pasillo, azul, morado, manchas naranjas del fuego que subía por detrás de las paredes, pero nada de amarillo humano, nada de blanco brillante, nada que indicara vida. «¿Hola?», grité, mi voz amortiguada por el respirador. «¿Hay alguien aquí?». Solo el silencio del fuego, ese rugido constante que es casi como un silencio porque llena todo el espacio sonoro. Caminé por el pasillo, buscando el 4B. Las puertas estaban numeradas. 4A, 4B, ahí estaba. La puerta estaba entreabierta. La empujé. El apartamento era pequeño, sala, cocina, un dormitorio. El mobiliario era modesto, fotos en la pared, difíciles de distinguir a través del humo. Usé la cámara térmica para escanear cada rincón. Sala vacía. Cocina vacía. Me dirigí al dormitorio. La cama estaba contra la pared. La cámara mostraba el calor del fuego que ya había llegado a este nivel, escalando por detrás de las paredes, rojo y naranja, pero ningún amarillo de cuerpo humano. «No hay nadie», dije en voz alta, tratando de convencerme. «La cámara no miente, no hay nadie aquí». Pero la voz del muchacho resonaba en mi cabeza. Debajo de la cama. Me arrodillé. El piso estaba caliente. Podía sentirlo incluso a través de las rodilleras del traje. Metí mi mano enguantada debajo de la cama, barriendo el espacio. Nada. Solo. Espera. Mis dedos tocaron algo. Algo suave. Jalé. Era una manta. Una manta gruesa de esas térmicas, plateada por un lado. El tipo que usan los maratonistas o que viene en kits de emergencia. Y estaba envuelta alrededor de algo. Jalé más fuerte y la saqué completamente. Desenrollé la manta y mi corazón se detuvo. Un bebé pequeño, no más de 6 o 7 meses, envuelto completamente en esa manta térmica como un burrito. Y estaba vivo. Sus ojitos estaban cerrados. Estaba dormido. Dormido en medio del infierno, como si nada. La manta térmica había aislado completamente su calor corporal, haciéndolo invisible para mi cámara, pero al mismo tiempo lo había protegido del calor extremo del ambiente. Lo agarré contra mi pecho, envolviéndolo bien. Era tan liviano, tan frágil. Lo apreté contra mi equipo y corrí. Corrí por ese pasillo lleno de humo. Corrí por las escaleras que gemían bajo mis pies. Corrí mientras escuchaba cómo la estructura cedía detrás de mí. El edificio estaba colapsando. Podía sentirlo en la vibración del piso, en el sonido de las vigas que se partían. Salí por la puerta principal justo cuando el cuarto piso se venía abajo con un estruendo ensordecedor. Una nube de chispas y polvo explotó hacia afuera. Caí de rodillas en la acera fría y mojada de la calle, jalando aire, sosteniendo ese pequeño bulto contra mi pecho. Marco y otros bomberos corrieron hacia mí. El capitán Rinaldi llegó furioso, gritando algo que no podía escuchar porque mis oídos zumbaban, pero entonces vio lo que yo sostenía. El bebé empezó a llorar. Ese llanto fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Vida. Pura, frágil, imposible vida. Los paramédicos lo tomaron, checando sus signos vitales. Estaba bien, milagrosamente bien. Algunos residuos de humo en los pulmones, pero nada crítico. Lo envolvieron en mantas limpias y lo subieron a la ambulancia. Yo me quedé sentado en el suelo, temblando, no de frío, sino de algo que no podía nombrar. El capitán se arrodilló junto a mí. Ya no estaba furioso.
Estaba pálido. ¿Cómo supiste?, se preguntó. La administradora juró que todos estaban fuera. ¿Cómo supiste que había alguien más? No podía decirle la verdad, que un muchacho fantasma me había tocado el brazo y me había dado un mensaje. Sonaría como que había perdido la cabeza. Intuición, mentí. Solo intuición. Él me ayudó a levantarme. Tu intuición acaba de salvar una vida, pero también casi te mata. ¿Estamos hablando de esto después? Asentí. Valía la pena cualquier suspensión, cualquier consecuencia. Fui al hospital 3 horas después cuando mi turno terminó. Necesitaba saber. Necesitaba entender. La madre del bebé estaba en una habitación recuperándose de inhalación de humo. Había sido rescatada por el primer equipo cuando evacuamos el edificio, pero estaba semiconsciente y no había podido decir nada sobre su hijo. Pensaban que estaba sola en el apartamento. Toqué la puerta. Una enfermera me dejó pasar. La mujer, tendría unos 30 años, estaba en la cama con vías intravenosas, sosteniendo a su bebé que dormía en sus brazos. Lloraba en silencio, lágrimas corriendo por su cara marcada por quemaduras leves. «Señora», dije, quitándome el casco, mi voz todavía ronca del humo, «soy el bombero que encontró a su hijo». Ella me miró y comenzó a sollozar más fuerte. «Gracias», susurró. «Gracias, mi Mateo, mi pequeño Mateo. Gracias por traérmelo de vuelta». Mateo, el nombre que el muchacho había dicho. Me senté en la silla junto a la cama, mis piernas de repente muy débiles. «Señora, necesito preguntarle algo. ¿Había alguien más en su apartamento? ¿Un joven? ¿Un adolescente?» Ella negó con la cabeza confundida. «No, vivo sola con Mateo. Su padre nos dejó cuando él nació. Somos solo nosotros dos». «¿Por qué?» Tragué saliva. «¿Y en el edificio? ¿Conoce aquí algún chico de unos 15, 16 años? Pelo castaño rizado, camisa polo». Ella pensó por un momento y negó de nuevo. «No. Hay algunas familias con niños pequeños, pero ningún adolescente que yo conozca». «¿Qué pasó? ¿Alguien más resultó herido?» «No», dije lentamente. «Solo. Pensé que había visto a alguien». Mis ojos recorrieron la habitación. Era una sala sencilla de hospital. Máquinas pitando suavemente, olor a desinfectante, luz fluorescente. Y entonces lo vi. En la mesita de noche junto a la cama. Una estampa de oración. Me levanté y caminé hacia ella como hipnotizado. La tomé entre mis dedos temblorosos. Era una de esas estampitas católicas de las que la gente guarda en sus billeteras o pega en sus espejos de carro. Tenía la imagen de un muchacho joven, sonriendo, con una computadora portátil frente a él. Y debajo un texto. Beato Carlo Acutis, 1991-2006. La cara. Era la misma cara. El mismo pelo rizado, la misma sonrisa serena, los mismos ojos que me habían mirado con esa mezcla de tristeza y alegría. El muchacho de la estampita era el muchacho que me había hablado en medio del incendio. Mis piernas cedieron. Caí de vuelta en la silla, sosteniendo la estampita como si fuera a quemarme. La mujer me miró preocupada. «¿Está bien? ¿Necesita que llame a una enfermera?» «Este chico», logré decir, mi voz apenas un susurro. «¿Quién es?» Ella miró la estampita y su rostro se suavizó. «Ah, es el beato Carlo Acutis. Es un joven que murió muy joven, de leucemia, pero era muy especial. Amaba a Dios con todo su corazón. Usó la tecnología para evangelizar. Fue beatificado hace algunos años. Yo le rezo todos los días». Tomó la estampita de mis manos con suavidad y la sostuvo contra su pecho. «Le rezo especialmente para que proteja a mi Mateo. Es mi mayor tesoro, ¿sabe? Le pedí a Carlo que cuidara de él siempre». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. El muchacho que me había tocado, que me había dado la ubicación exacta de ese bebé, que había sabido mi nombre, que había desaparecido en el aire. Había muerto hace casi 20 años, y esta madre le rezaba para que protegiera a su hijo. «¿Usted cree?» Empecé, pero mi voz se quebró. «¿Usted cree que él realmente puede hacer eso?»
proteger? ¿Desde donde sea que esté? Ella me miró con una mezcla de compasión y certeza que no había visto en años. Sí, dijo simplemente. Sí, lo creo. Los santos, los beatos, ellos interceden por nosotros. Siguen cuidando de nosotros incluso después de la muerte. Carlo amaba a los niños. Tiene sentido que venga a ayudar cuando un niño está en peligro. Oye, una pausa rápida. Me encantaría saber desde dónde conectas hoy. Deja un comentario con tu ubicación. Siempre es increíble ver cómo crece esta comunidad por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan. Me quedé sentado ahí por mucho tiempo después de que ella se durmió, sosteniendo a su hijo. Me quedé mirando esa estampita de oración que una enfermera amable había vuelto a colocar en la mesita, mirando esa cara que había visto tan claramente en medio del humo y el caos, tratando de procesar lo que había pasado. Durante 13 años había operado bajo la certeza absoluta de que la realidad se limitaba a lo que podía medir, ver, tocar, detectar con instrumentos científicos. Había construido muros de lógica y escepticismo alrededor de mi corazón destrozado. Había decidido que confiar en lo invisible era de tontos, que la fe era una muleta para los débiles. Y sin embargo, aquí estaba la evidencia imposible. Un bebé vivo que mi cámara térmica no había detectado, salvado porque un muchacho muerto hace años me había dicho exactamente dónde buscarlo. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Continué con mi trabajo. El capitán no me suspendió después de todo. De hecho, me dieron una condecoración por el rescate de Mateo. La historia salió en los periódicos locales. Bombero heroico salva a bebé en las últimas horas. Pero yo me sentía como un fraude. No había sido heroísmo. Había sido obediencia a una voz que no debería haber estado ahí. No podía dejar de pensar en Carlo Acutis. Investigué sobre él. Resulta que este chico había sido extraordinario. Programaba páginas web para catalogar milagros eucarísticos. Era solo un adolescente normal que amaba los videojuegos y las películas, pero tenía esta devoción profunda, casi incomprensible para mí. Murió a los 15 años de leucemia fulminante, ofreciendo su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Hay testimonios de personas que dicen haber experimentado su intercesión después de su muerte. Curaciones inexplicables, coincidencias imposibles. Y ahora yo era uno de ellos. Lo más perturbador no era lo que había pasado, sino lo que significaba. Si Carlo había estado realmente ahí, si de alguna manera su espíritu, presencia, había intervenido para salvar a ese bebé, entonces todo mi edificio de certezas se venía abajo. Significaba que la realidad era más grande de lo que mis instrumentos podían medir. Significaba que había fuerzas, presencias, verdades, operando en un plano que yo había descartado como superstición. Significaba que tal vez, solo tal vez, Dios no había sido un espectador sádico cuando David murió. Tal vez había cosas en juego que yo no podía ver, no podía entender. Tal vez mi hermano no había muerto en vano, incluso si yo no podía comprender el porqué. Eso no hacía que doliera menos, pero empezaba a abrir una grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de mi corazón. Volví a visitar a Mateo y su madre varias veces en las semanas siguientes. Ella me recibía con gratitud desbordante cada vez. El niño estaba completamente sano, sin efectos a largo plazo del humo. Un milagro médico, decían los doctores. Yo sabía que era un milagro de otro tipo. Una tarde, mientras sostenía a Mateo en mis brazos y él me agarraba el dedo con su manita diminuta, su madre me preguntó: «¿Entonces nunca me va a decir cómo supo exactamente dónde buscarlo?» Todos dijeron que el edificio estaba vacío. Su propia cámara no lo detectó. Y sin embargo, usted fue directo a él. La miré a los ojos, ese bebé cálido y vivo en mis brazos, y decidí decir la verdad. «Un chico me lo dijo», respondí lentamente.
Un chico que se parecía exactamente a la foto de su estampita. Me dijo el nombre de Mateo, el número del apartamento y que estaba debajo de la cama. Y luego desapareció. Esperaba que pensara que estaba loco. Esperaba incredulidad. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas y se llevó una mano a la boca. Lo sabía, susurró. Sabía que Carlo había respondido mis oraciones. Le pedí que salvara a mi bebé si algo pasaba, y él te envió. No soy religioso, le dije, sintiendo la necesidad de ser honesto, o al menos no lo era. No sé qué pensar de todo esto. Ella sonrió, tomando mi mano libre. No necesita tenerlo todo resuelto. La fe no es tener todas las respuestas. Es estar dispuesto a confiar en lo que no podemos ver completamente. Y usted hizo eso. Cuando su cámara le dijo que no había nadie, usted confió en esa voz. Ese fue su acto de fe, aunque no lo reconociera como tal. Sus palabras se quedaron conmigo. Confiar en lo que no ves. Eso era exactamente lo que Carlo me había dicho esa noche, y yo, el escéptico supremo, el hombre que solo confiaba en datos y sensores, había hecho precisamente eso, había confiado en lo invisible, y esa confianza había salvado una vida. Lentamente, muy lentamente, empecé a cambiar. No fue una conversión súbita, no hubo un momento de iluminación donde todo quedó claro. Fue más como cuando descongelan algo, gradual, doloroso a veces, pero inevitable. Empecé a ir a misa otra vez. Al principio me sentaba atrás, incómodo, sin saber qué hacer con mis manos. Las oraciones me parecían extrañas después de tantos años de no decirlas. Pero persistí. Cada domingo, ahí estaba. Llevaba la estampita de Carlo en mi bolsillo. La madre de Mateo me había dado una, para que lo recuerde, dijo, y para que él siga cuidando de usted también. La tocaba durante los llamados difíciles, los incendios que te hacen cuestionar si vas a salir vivo. Ya no confiaba solo en mi cámara térmica, confiaba también en que había algo más grande operando, algo que mis instrumentos no podían detectar pero que era real de todas formas. Mis compañeros notaron el cambio. Marco me preguntó un día, ¿qué pasó contigo esa noche? ¿No eres el mismo desde entonces? Le conté la historia completa. Esperaba que se riera, que pensara que había tenido alucinaciones por el humo. En cambio, se quedó callado por un largo rato y luego dijo, «Sabes, mi abuela siempre decía que los ángeles toman muchas formas. Tal vez ese chico era un ángel. Tal vez Dios te envió ayuda cuando más la necesitabas. Tal vez». Yo ya no descartaba esas posibilidades. El universo era más misterioso, más profundo de lo que había querido admitir. Visité la tumba de Davide por primera vez en años. Había estado evitándola, había estado evitando todo lo que me recordara a él porque dolía demasiado, pero ahora necesitaba ir. Me paré frente a su lápida, las flores que llevaba temblando en mis manos. «Lo siento», le dije a la piedra fría, «siento no haber podido salvarte. Siento haberme cerrado después de perderte. Construí muros pensando que me protegerían del dolor, pero solo me convirtieron en un fantasma». Las lágrimas que había reprimido por más de una década finalmente salieron. Lloré ahí, arrodillado en el pasto, llorando por mi hermano, por los años perdidos, por el hombre endurecido en el que me había convertido. Pero algo pasó, continué, algo que no puedo explicar, y me está haciendo pensar que tal vez hay más, que tal vez tu muerte no fue el fin, que tal vez estás en algún lugar, de alguna forma, y que tal vez, solo tal vez, nos vamos a ver otra vez. No escuché ninguna voz de respuesta, no hubo señales dramáticas, pero sentí algo. Esa misma paz que había sentido cuando Carlo me tocó el brazo. Una paz que no venía de la lógica o de la comprensión, sino de algo más profundo, de la esperanza. Hoy, 5 años después de aquella noche en Vía Garibaldi, sigo siendo bombero. Sigo usando mi equipo, sigo confiando en la ciencia, sigo usando mi cámara térmica, pero ya no es lo único en lo que confío. Aprendí que la realidad tiene capas.
Hay una capa que podemos medir con instrumentos, con sensores, con matemáticas. Esa capa es real e importante. Pero hay otra capa debajo, o alrededor, o más allá. Una capa donde operan fuerzas que no podemos cuantificar, pero que son igualmente reales. El amor es una de esas fuerzas. La esperanza es otra. Y la fe, esa cosa que yo había descartado como debilidad, resulta ser la más poderosa de todas porque te permite acceder a recursos que van más allá de tus propias capacidades limitadas. Visito a Mateo regularmente. Tiene ahora casi 6 años. Es un niño brillante, lleno de energía. No recuerda nada de esa noche, por supuesto, es demasiado pequeño. Pero su madre le cuenta la historia, adaptada para su edad. El tío Lorenzo te salvó, le dice, con la ayuda de un ángel especial llamado Carlo. Cada vez que lo veo, pienso en lo cerca que estuve de no entrar a ese edificio. Lo cerca que estuve de confiar solo en lo que mi cámara me mostraba. Lo cerca que estuve de dejar que ese bebé muriera porque la lógica decía que no había nadie ahí. Y pienso en todas las personas que están atrapadas en sus propios incendios, ahora mismo, no fuegos literales, sino incendios del alma. Pérdida, dolor, desesperación, rabia. Personas que han construido muros como los que yo construí, convenciéndose de que la frialdad es fuerza, que el escepticismo total es sabiduría, que si no puedes medirlo, no existe. A esas personas quiero decirles, tus instrumentos tienen límites, tu lógica tiene límites, tu capacidad de comprender tiene límites. Eso no significa que debas abandonar la razón o la ciencia. Significa que debes estar dispuesto a reconocer que hay cosas reales operando más allá de lo que puedes ver. Cuando Carlo me dijo, confía en lo que no ves, no me estaba pidiendo que abandonara mi cámara térmica, me estaba pidiendo que la complementara con algo más, con apertura, con la disposición a considerar que el universo es más grande, más rico, más misterioso de lo que cualquier conjunto de sensores puede capturar. Mi hermano David murió en mis brazos, y eso casi me destruye. Pero el pequeño Mateo vive porque estuve dispuesto a escuchar una voz que no debería haber existido. Y en algún lugar en ese contraste, en esa tensión entre la pérdida y la redención, entre lo que puedo explicar y lo que no puedo, he encontrado algo parecido a la paz. No tengo todas las respuestas, todavía me hago preguntas, todavía tengo días en que dudo, días en que el dolor de perder a David vuelve fresco y brutal. La fe no elimina las preguntas, no borra el dolor, pero te da un marco más grande dentro del cual sostener ese dolor. Te da la esperanza de que hay un significado, un propósito, incluso cuando no puedes verlo. Carlo Acutis murió a los 15 años, una vida cortada brutalmente corta. Y sin embargo, 20 años después, de alguna manera, de alguna forma que desafía toda lógica, él estaba ahí en Via Garibaldi, guiándome hacia un bebé que mi tecnología no podía detectar. Su vida corta tuvo un impacto que se extiende más allá de la tumba, y eso me hace pensar. Tal vez la vida de David también tiene un impacto que yo no puedo ver todavía. Tal vez todas nuestras vidas tienen hilos que se extienden en direcciones que no podemos rastrear. Sigo guardando esa estampita en mi bolsillo. A veces, en llamados especialmente difíciles, la toco y susurro una oración rápida. Carlo, si estás ahí, si puedes ayudar, ayuda. No siempre funciona de maneras obvias. La gente todavía muere a veces. Los incendios todavía destruyen. Pero he visto suficientes coincidencias imposibles, he sentido suficientes toques de esa paz inexplicable, he presenciado suficientes pequeños milagros como para saber que algo está operando, y eso cambia cómo vivo. Ya no soy la máquina. Vuelvo a ver a las personas en los incendios como individuos con historias, con familias, con sueños. Vuelvo a sentir la urgencia emocional de cada rescate. Y paradójicamente, eso no me hace peor en mi trabajo, me hace mejor, porque ahora opero con el corazón y la cabeza juntos, no solo con la cabeza. Mis compañeros dicen que he vuelto a ser humano, lo dicen como un cumplido, y lo tomo como tal.
Hace un mes había un incendio en un edificio similar, también de noche, también con personas atrapadas. Mi cámara térmica mostraba 2 puntos calientes en el tercer piso. Entramos, rescatamos a las 2 personas, protocolo estándar. Pero mientras salíamos tuve un presentimiento, solo un presentimiento. No había voces esta vez, no había apariciones, solo una sensación de que debía revisar una vez más. Le dije a Marco, voy a dar una vuelta más. Él no cuestionó. Subí al 4º piso que supuestamente estaba vacío, y ahí, en un closet, encontré a una anciana que se había encerrado por pánico y no podía salir. Mi cámara no la había detectado porque el closet tenía aislamiento grueso, pero ese presentimiento me llevó a ella. ¿Fue Carlo otra vez? ¿Fue Dios? ¿Fue solo experiencia e intuición acumulada? No lo sé. Tal vez no importa etiquetar exactamente qué fue. Lo que importa es que estuve abierto a ello, que escuché, que confié en lo invisible tanto como en lo visible. Esa anciana está viva hoy porque yo ya no soy el hombre que solo cree en sus instrumentos. Si estás leyendo esto, si algo en esta historia te resuena, te dejo con el mismo mensaje que Carlo me dejó a mí. Confía en lo que no ves. No significa abandonar tu razón. Significa expandirla. Significa reconocer que eres parte de una realidad mucho más grande de lo que tus 5 sentidos y tus mejores tecnologías pueden capturar. Significa estar dispuesto a entrar al fuego incluso cuando los datos te dicen que te quedes afuera. Porque a veces, justo en el lugar donde la lógica dice que no hay nada, ahí es donde está esperando el milagro. Mi cámara térmica detecta calor. Detecta vida biológica basada en temperatura. Es una herramienta maravillosa y la seguiré usando, pero ahora sé que hay otra cámara que debo usar también. La de la fe, la esperanza. La apertura a lo misterioso. Esa cámara detecta cosas diferentes, detecta posibilidades, detecta presencias, detecta a bebés envueltos en mantas térmicas que la ciencia dice que no están ahí, pero que están más vivos que nunca. Carlo Acutis vivió 15 años. Yo llevo 42. Él cambió más vidas en sus 15 años de lo que yo había cambiado en mis primeros 37, porque él entendió algo que yo tardé una tragedia, una pérdida brutal y un encuentro imposible en comprender, que la vida no se mide en años, sino en amor, y el amor, verdadero amor, trasciende incluso la muerte. Así que sigo adelante. Rescato lo que puedo. Confío en mis instrumentos y en algo más grande. Lloro cuando pierdo a alguien y celebro cada vida salvada. He vuelto a hablar con Dios, aunque nuestra relación sigue siendo complicada, llena de preguntas sin responder, pero es una relación viva, no un vacío. Y cada noche, antes de dormir, toco esa estampita en mi mesa de noche y susurro: Gracias, Carlo. Gracias por no dejarme convertirme en piedra. Gracias por recordarme que hay más. Gracias por Mateo. Y de alguna forma, en el silencio de mi habitación, siento que él sonríe. Esa misma sonrisa serena que vi en medio del humo y el caos. La sonrisa que dice: «Lo ves ahora, ¿verdad? Lo ves». Sí, Carlo. Ahora lo veo.